Hermanos, una vez más, gracias por la oportunidad que me dan de poder meditar con ustedes la palabra. Ya leímos el pasaje, Gálatas capítulo 5. Estaremos meditando del versículo 7 al versículo 10. Otro mensaje acerca del Espíritu Santo. Parecería casualidad. La vez pasada, el mes pasado, yo hablaba acerca de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Hace 2 domingos, nuestro hermano Said también nos compartía andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y creo que aquí tenemos otro mensaje acerca del Espíritu. Dice: sembrad para el Espíritu y del Espíritu segaremos vida eterna. Y no creo que sea casualidad, mis hermanos. Ustedes, la iglesia, han estado orando por nosotros, los que cada domingo predicamos. Y este es el mensaje que el Señor me ha dado. Por ahí anda un libro muy bueno, se lo recomiendo, que dice El Dios Olvidado. ¿Verdad? Predicamos de Dios Padre, predicamos de Dios Hijo, pero muy raro, muy poco se predica acerca del Espíritu Santo. Cuando vemos que en el libro de los Hechos, ¿verdad?, fue el que inició esa gran revolución, fue lo que llevó a la primera iglesia. En el libro de los Hechos usted lee y se llama el Hecho de los Apóstoles, pero mejor nombre sería los Hechos del Espíritu Santo. Porque la iglesia dependía completamente del Espíritu Santo. Si ustedes la conocen y han leído el libro de los Hechos, ellos no tenían nada, no contaban nada, pero eran una iglesia poderosa, una iglesia que hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque dependían del Espíritu Santo. Se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia de hoy necesita, mis hermanos. Hoy en día la iglesia se enfoca más en el número, más que en la persona del Espíritu Santo. Depende más de las habilidades humanas, de los métodos, de las estrategias, que del mismo Espíritu Santo, hermanos. Wow. Han dicho que muchas iglesias pueden funcionar sin el Espíritu Santo y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Qué triste. Las iglesias funcionando en sus propias fuerzas, más que en el poder del Espíritu Santo. La iglesia ha sido dejada para que seamos la sal y la luz de este mundo. Pero tal parece, hermanos, que la iglesia no hace ningún impacto. No estamos haciendo ninguna diferencia en nuestra sociedad. Y es porque nos hemos olvidado que todo es por el poder del Espíritu Santo, por la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia es la única esperanza para este mundo, mis hermanos. Así que necesitamos estar guiados, dependiendo, sometiéndonos a la obra del Espíritu Santo. Hoy en día usted puede poner un predicador carismático y un grupo de música muy talentoso y le aseguro que esa iglesia se llena. Esa iglesia se llena cada domingo. Lo que la gente atrae ahora es el entretenimiento, más que el Espíritu Santo, más que la obra del Espíritu Santo. Por eso quisiera que meditemos una vez más en acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, quiero que veamos el versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo primero que quiere establecer este texto es de que hay una ley que no podemos cambiar, hay una ley absoluta que no varía. Lo que usted siembra, eso cosechará. Y esas leyes no nomás son espirituales, pero también las podemos ver en la naturaleza, las podemos ver en el mundo material, las podemos ver en el universo.
Todo este mundo hay orden porque hay leyes. Todo este mundo, universo, está gobernado por leyes. De no ser así, mis hermanos, todo fuera un caos, ¿verdad? Pero como el Creador, el que creó esas leyes, no cambia, es absoluto, no varía, por eso también existen leyes. Y esta es la misma ley espiritual. Prueba de ello es que tenemos la ley de la gravedad. Todo lo que sube debe de bajar. Tenemos la ley de la causa y el efecto. Por eso es que podemos contar con 24 horas al día, porque hay un orden, ¿verdad? Hay leyes que no cambian y que no varían. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejarnos en claro. Lo que siembras, eso cosecharás. Siembras para la carne, ese va a ser el resultado. Siembras para la carne, lo vemos en el versículo 19 del capítulo 5. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sembramos para la carne y esto es lo que cosecharemos, mis hermanos. Mas si sembramos para el Espíritu, el versículo 22 nos dice, cosecharemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas leyes no cambian. Las leyes naturales, las leyes morales no cambian. Las leyes espirituales no cambian, mis hermanos. Hay también otra ley espiritual. Y esa es que la salvación es por gracia. Nunca cambiará. Siempre la salvación será así, por gracia. Es una ley espiritual absoluta. Y ya leímos la otra ley. Todo lo que sembramos, cosecharemos. De acuerdo a la semilla que usted plante, de acuerdo al contenido de esa semilla, es lo que producirá. Teniendo esto en claro, enseguida nos dice que usted y yo como creyentes tenemos dos opciones. Usted puede sembrar para la carne, pero también puede sembrar para el espíritu. Esas opciones solamente la tenemos los creyentes. Los que no son creyentes, ellos no tienen esa opción. Su única opción es sembrar para la carne y cosechar muerte. Pero usted y yo sí tenemos. Y ya vimos los resultados. ¿Qué es lo que queremos cosechar? Empecemos a sembrar. Entonces también tenemos ahí la primera advertencia. No os engañéis. No os engañéis. No penséis que podemos sembrar algo y cosechar otra cosa. No nos engañemos acerca de que puedo sembrar para la carne y no cosechar las consecuencias de mi pecado, de mi carne. Pero usted dirá, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Eso no nos hace absentos de las consecuencias de nuestro pecado. Sí, hemos sido perdonados, hemos sido salvos por gracia, no perdemos la salvación, pero lo que sembremos, eso cosecharemos. También nos dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso Nuestro propio corazón nos puede engañar, hermanos. Podemos pensar que podemos vivir como queramos y no sufrir las consecuencias. Por eso dice, no os engañéis. En Abdías 1:3 nos dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El corazón es orgulloso, nos hace pensar que no estamos tan mal, que hay otros peor que yo.
Hace que justifique mi comportamiento pecaminoso. Ese es el engaño. Nos engañamos. En vez de reconocer y admitir, nos excusamos, nos exaltamos a nosotros mismos. Pensamos y decimos, a mí nunca me pasará. Puedo tomar la decisión que yo quiera y no me pasará. La advertencia, la advertencia es no nos engañemos a nosotros mismos. También Santiago 1:22 nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos engañarnos al escuchar la palabra y no hacer nada al respecto. Podemos engañarnos al creer que con tener un estudio bíblico, con tener la información, con tener las respuestas, eso es suficiente. No me tengo que preocupar por obedecerla. No me tengo que preocupar por crear un cambio en mi vida. Nos podemos engañar, esa es la advertencia. Debemos de estar conscientes de eso. Primera de Juan 1:8 también nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No pensemos que podemos vivir en la carne y pensar que todo va a estar bien. Eso es imposible, hermanos. Y esa es porque es una ley que no cambia. La segunda advertencia dice, no os engañéis. ¿Por qué? Dios no puede ser burlado. Usted y yo tratamos de burlar a Dios cuando ignoramos esta ley, cuando ignoramos su palabra. Tratamos de burlarnos de Dios cuando violamos su ley, cuando sabemos que no debemos de hacer eso, pero aún así lo hacemos. Estamos tratando de burlarnos de Dios, pero Él dice no, eso es imposible. Eso es imposible. Está esta ley. Lo que siembras, eso cosecharás. El mundo de hoy, de muchas maneras se burla de Dios. Los ateos, negando la existencia de Dios, se burlan. Los que creen en Dios, pero que rechazan a su Hijo Jesucristo, se están burlando de Dios. Todos aquellos que están a favor del aborto, creen que pueden hacer eso y no haber consecuencias. Los matrimonios del mismo sexo creen que pueden vivir así y no habrá consecuencias. Las parejas viviendo sin estar casados, creemos que podemos burlarnos de Dios. Cuando vivimos una vida de libertinaje, cuando vivimos una vida desordenada, estamos tratando de burlarnos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, es imposible. Existe esta ley, es absoluta, no cambiará. Hay consecuencias. Si vemos por toda la Biblia podemos ver que está este patrón de consecuencias. En Romanos capítulo 1, versículo 18, mire lo que dice. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres. La impiedad y la injusticia, la ira de Dios se manifiesta. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Consecuencias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Wow. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Consecuencias, hermanos. Versículo 25.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Wow, consecuencias, hermanos. Lo que sembremos, eso cosecharemos. Es una ley, no cambia, no varía, es absoluta. Y eso lo vemos hoy en nuestra sociedad, hermanos. ¿De dónde viene tanta violencia? ¿De dónde viene tanta inmoralidad? ¿De dónde viene tanta maldad? Eso se ha sembrado por tiempo. Imposible de cambiar hoy, hermanos. Estamos cosechando lo que antes se ha sembrado. Simplemente, la ley de Dios no cambia. Esa es absoluta. Solamente Dios en su gracia puede cambiar eso. Al darnos un nuevo nacimiento, al regenerarnos, solamente así, al hacernos nuevas criaturas. De otra manera, cosecharemos lo que hemos sembrado. Mire el versículo 29, casi como hablando de nuestra sociedad, estando atestados, estando saturados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto hubo un día que se sembró y ahora se está cosechando. Este es un patrón que vemos por toda la Biblia, hermanos. Esto es serio. Esto nos debe de poner a pensar. Esto nos debe de dar un temor santo a cómo estamos viviendo, a lo que estamos sembrando, porque eso cosecharemos. Job 4:8 nos dice: los que siembran maldad cosechan desventura. Proverbios 1:31, cosecharán el fruto de su conducta. Proverbios 11:18, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Oseas 10:12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Sembraron impiedad, segaron iniquidad. El mismo principio, hermanos. La ley no cambia. Nuestra cosecha es determinada por lo que estemos plantando. Lo que estemos plantando, eso cosecharemos. Para la carne, muerte. Para el espíritu, vida, mis hermanos. El carácter de un buen hombre es la cosecha de sus buenos hábitos. Es como a un niño que se le complace en todo y se le da de todo y se le enseña a solo pensar en sí mismo. Cuando este niño crece, hermano, cuando es pequeño puede ser eso muy bonito, muy lindo, pero cuando se convierte en adulto será un necio, será un egoísta, será un hombre desordenado, porque eso fue lo que sembró, se sembró en él. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hablando en lo positivo y hablando en lo negativo también. ¿Cuántos de nosotros tenemos serios problemas con malos hábitos? Hábitos que no podemos romper, que no podemos dejar, porque fueron sembrados desde nuestra niñez, desde nuestra juventud. Ahora somos adultos y qué difícil de romper. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Hoy los psicólogos, los psiquiatras, qué gran desafío tienen. Tienen que ayudar a personas que toda su vida han vivido de cierta manera, de que han sembrado pecado en sus vidas. ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambiarlos? ¿Cómo un psiquiatra, cómo un psicólogo lo podrá cambiar? Es imposible. Es imposible, porque existe esta ley. Solo el milagro del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, solo una transformación, solo una regeneración del poder de Jesucristo puede hacerlo. Los psicólogos y los psiquiatras lo único que pueden hacer es recetarle pastillas, recetarle una medicina, calmantes. Es todo lo que pueden hacer. Ellos no pueden cambiar esta ley. Ellos no pueden regenerar. Ellos no pueden transformar. Solo Cristo Jesús, mis hermanos. Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Nuevamente usted dirá, ¿pero qué no tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdonador? Sí, mis hermanos. Él ha perdonado todos nuestros pecados. Nos ha dado la salvación. Nunca perderemos la salvación. Siempre seremos hijos de Dios. Pero en nuestro diario vivir, mis hermanos, cosecharemos lo que sembramos. En esta vida cosecharemos lo que estamos sembrando. Andamos en la carne, cosecharemos corrupción. Andamos en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Alguien que maneja imprudentemente, se sale del camino y tiene un accidente. ¿Usted cree que por ser cristiano será librado? No. No nos libra de las consecuencias. No nos libra de nuestra irresponsabilidad el ser cristianos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un gran hombre de Dios. Vemos que su vida fue marcada por sus indignantes pecados. Tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que vivir con las consecuencias, mis hermanos. Fue perdonado, fue restaurado, pero sus consecuencias no fueron quitadas. Porque está esta ley. Esta ley es absoluta. Esta ley no cambia. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción significa decaer, declinar, debilitarse, flaquear, menguar, degenerar. Degenerar significa perder progresivamente cualidades que teníamos originariamente. Podemos haber comenzado bien nuestra vida sometiéndonos al Espíritu, obedeciendo al Espíritu, siendo sensibles al Espíritu, pero si dejamos, progresivamente iremos perdiendo las cualidades que teníamos originariamente. Algunos cristianos día con día están sembrando para la carne y se preguntan, ¿por qué no cosecho santidad? La respuesta es que la santidad se cosecha sembrando para el Espíritu, mis hermanos. Lo que usted siembre, eso cosechará. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En predicaciones pasadas ya vimos lo que significa, ¿verdad? Sembrar para el Espíritu significa que ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, ser controlado, ser guiado, ser impulsado, ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Eso es lo que significa sembrar para el Espíritu, ser llenos de su palabra. ¿Y cuál es el resultado? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Aquí no se refiere a una vida larga. No es cantidad, es calidad. Una calidad de vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. Una vida de calidad, la vida de Dios, una vida de amor, una vida de gozo, de paz, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Jesucristo, crecer en nuestra comunión con Él, crecer en nuestra relación con Él. Cada día más experimentar su presencia en nuestras vidas. Eso es la vida eterna, mis hermanos. No es una vida larga. Es una vida de gozo, de paz, porque está basada en la relación con el Señor. Entre más le conocemos, más le amamos. Entre más le conocemos, más debemos servirle, más rendirnos a Él, más ser guiados por Él. Esa es la vida eterna, hermanos. Esa es la vida que Dios nos da. Versículo 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quizás usted ha estado sembrando por mucho tiempo para el Espíritu y se pregunta, ¿cuándo vendrá la cosecha? ¿Soy fiel al Señor? ¿Le sirvo al Señor? ¿Me esfuerzo al Señor? La respuesta es, no te canses, porque vendrá en el tiempo de Dios. Él es fiel, mis hermanos. No se desespere. Muchas veces actuamos como los niños. Queremos sembrar y cosechar el mismo día. No, hermanos. Es lo que dice, no nos cansemos, continuemos. Pienso mucho en los jóvenes. Mientras otros jóvenes aparentemente están disfrutando de las cosas del mundo y ellos sirviendo, entregando a sus vidas, negándose para servir al Señor. ¿Verdad? No se cansen, no se dejen llevar por eso. Eso es temporal. También la cosecha. Ustedes cosecharán lo mejor. Ustedes cosecharán lo que viene de Dios y lo cosecharán en el tiempo de Dios. No se cansen, dice el pasaje. No desmayen. Continúen, jóvenes. Continúen. Aquí nos da el ejemplo del sembrador, del agricultor que ha trabajado tan duro. La agricultura es algo de lo más pesado trabajo, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo todo. También el sembrar para el Espíritu, hermanos, es algo duro. Tenemos que negarnos, tenemos que hacer cosas a un lado. Tenemos que hacer a un lado lo temporal por lo eterno. Y eso no es fácil. Aquí vemos al agricultor que ha trabajado tan duro y está agotado. Comienza a fatigarse, comienza a aflojarle. No le aflojen, mis hermanos. No nos cansemos, no desmayemos. No nos cansemos de vivir una vida consagrada al Señor, de obedecerle, de someternos, de poner al Señor siempre en primer lugar, de servirle, de comprometernos a Él, mis hermanos. No nos cansemos, aunque otros no lo hagan. Ustedes continúen. Sigan llenándose de la palabra. Sigan creciendo en su vida de oración. Sigan creciendo en su amor a Dios, en su amor al prójimo, en ser útiles al Señor. Primera de Corintios 15:58 nos dice Pablo, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y de dónde vienen estas palabras? De un gran siervo de Dios, de alguien que vivió, que no se cansó, que no desmayó, que él continuó, que él estuvo firme, él siguió adelante. A él, mis hermanos, lo tuvieron que detener. Él hubiera continuado. La historia dice que lo tuvieron que
decapitar. Si no, él hubiera continuado. El apóstol Pablo, grande inspiración. Y eso nos dice a nosotros, no nos cansemos, sigamos. A su tiempo el Señor, en el tiempo de Dios, cosecharemos. Seamos como el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Wow. Él tenía en mente el futuro, no tenía en mente el presente. A pesar de su sufrimiento, a pesar de su dolor, a pesar de su sacrificio del Señor Jesús, Él no desmayó, Él continuó hasta la cruz. Sabía el resultado, sabía el gozo que le esperaba, sabía de la recompensa, sabía lo que iba a cosechar, nuestra salvación, la salvación de todos sus hijos. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Juan 2:8 nos dice, cuídense de no perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. Si usted se cansa, no recibirá la recompensa. Por eso nos dice, no nos cansemos, no desmayemos. También porque nuestra condición espiritual personal es el resultado de lo que sembramos. ¿Qué está sembrando usted en su vida? ¿Qué le mete a su vida? ¿Qué le mete a su mente? ¿Qué le mete a su corazón? Eso es lo que va a salir. La condición espiritual de nuestra iglesia es el resultado de lo que estamos sembrando, mis hermanos. La condición espiritual de nuestra sociedad depende de la iglesia. La iglesia es la única esperanza. Nosotros, dijo el Señor Jesús, somos la luz, somos la sal de este mundo. Solo nosotros podemos ayudar a nuestra sociedad caída, a nuestra sociedad condenada. Finalmente, nos dice el versículo 10. Así que, o porque la ley, hay una ley que no cambia, hay una ley que es absoluta, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí parecería que según tengamos oportunidad, suena como si no tengo la oportunidad, no tengo que hacer nada. Pero no se refiere a eso. Aquí en la tierra es nuestra única oportunidad de hacer el bien, mis hermanos. Allá en el cielo ya no, ya es muy tarde, allá todo va a ser perfecto. Aquí, hermanos, es donde tenemos que hacer el bien. En este tiempo, el día de hoy, mañana no sabemos. Mañana no sabemos si estaremos. El día de hoy tenemos que hacer el bien, o el tiempo que estemos aquí en esta tierra. Es lo que nos está diciendo. Según tengamos la oportunidad, no se refiere a una ocasión, sino a hoy. Tengo que hacerlo hoy. Tengo que hacer el bien. Hagamos bien, nos dice. ¿Qué significa en hacer el bien? Pues el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Hagámoslo con gozo. Hagámoslo con paciencia, con benignidad, con amabilidad. Hagámoslo con fe, con mansedumbre. Eso es lo que significa. Amarnos unos a otros, ser pacientes unos a otros, hacerle el bien con todo lo que trae virtud, con todo lo que es noble, con todo lo que es honorable. De esa manera nos tenemos que hacer el bien. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
mayormente a los de la familia de la fe. Siempre entre nosotros, mis hermanos, debemos de hacer el bien. Siempre debemos de procurar el bien entre nosotros, es lo que está diciendo. Solamente el bien entre nosotros. Somos de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Debemos de hacernos el bien unos a otros como familia de Dios que somos. El deseo del Señor, mis hermanos, es que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Que vivamos guiados por el Espíritu Santo. Que vivamos en sumisión al Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios para la iglesia Emmanuel. Y la iglesia Emmanuel es usted y yo, mis hermanos. Debemos de sembrar santidad, debemos de sembrar una vida en el Espíritu para que podamos cosechar santidad. Que seamos una iglesia santa, una iglesia apartada para Dios. Pero veamos que tenemos la opción. Tenemos la opción. ¿Qué escogerá usted? ¿Seguirá viviendo, sembrando para su carne o para el Espíritu? Si usted aún no se ha arrepentido, si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador, usted no tiene opción. Lo único que puede es sembrar para su carne. Y el resultado va a ser muerte, va a ser condenación, va a ser separación de Dios. Pero hoy usted puede cambiar su condición. Hoy usted puede venir a Jesús. Él le perdonará. Él le transformará. Él le hará nacer de nuevo. Y esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento. Yo cuando vine al Señor era lo que yo buscaba, era lo que yo deseaba, era lo que yo más anhelaba. Una vida diferente. Ya no quería vivir como vivía. Y le doy la gloria a Dios que la pude encontrar en Cristo Jesús. Solo en Él encontré lo que necesitaba. Una vida llena, una vida de satisfacción, una vida de paz, de amor, de seguridad, de protección, de perdón, de salvación. Si usted no lo ha hecho, hoy lo puede hacer. La mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho. Se puede acercar a cualquiera de nosotros y preguntarnos, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo tener la vida de Dios? ¿Cómo puedo ser transformado? ¿Cómo puedo ser regenerado? Oremos, mis hermanos. Si el Señor le ha hablado de alguna manera, háblele. Ore al Señor en esta hora.